Hola, buenos días. Hoy estamos en Zaragoza, en el evento de Utopía, en compañía de Jordi Adell. Ayer Jordi hizo una presentación que a mí me pareció realmente interesante sobre la pedagogía del siglo XXI, ¿no? Me gustaría, Jordi, que nos contases, para todos aquellos que no pudieron estar, aunque la verdad es que el salón de actos estaba abarrotado, eres una persona que congrega a muchos docentes y eso es muy interesante. Gracias. Nos gustaría que nos contases un poco un resumen de lo que comentaste ayer, ¿no? Sí, básicamente la tesis es que yo creo que la pedagogía del siglo XXI se está inventando, se está creando ahora y se está creando en las aulas. Y es una mezcla de ideas del siglo pasado, indudablemente, pero también de ideas nuevas, y que tiene en cuenta el nuevo entorno ecológico, tecnológico que hay alrededor de las personas. Es decir, la pedagogía del siglo XXI no puede ignorar que los chavales están conectados a Internet todo el día, que hay móviles, que hay tablets, que hay una infosfera, una cantidad de información enorme a la que hay que darle sentido. Y que en una sociedad que es tan compleja como la nuestra y que es tan cambiante, que va a un ritmo muy rápido, la habilidad, la competencia más valiosa que les podemos enseñar a nuestros hijos y a nuestros alumnos es a seguir aprendiendo durante toda la vida y a ser lo suficientemente flexibles como para aprender y desaprender cosas. Eso significa aprender a aprender con tecnología. Con tecnología. Y sin tecnología, es decir, aprender a aprender con los recursos disponibles. Por ahí van un poco los tiros de la pedagogía del siglo XXI. Ahí hay ideas del siglo XX, Freinet, Piaget, Vygotsky y de pedagogos actuales. Hay que ignorar pues, el trabajo que están haciendo los conectivistas como Siemens o como Cormier, aprendizaje rizomático, etcétera. Hay una especie de olla donde hay hirviendo muchas ideas. Se mezcla todo. Se mezcla todo. Algunas de ellas a lo mejor son incompatibles entre sí, pero algún día lo sabremos. Y eso son todo, digamos, ideas emergentes que estamos poniéndolas en práctica y que en ocasiones, pues, ves un proyecto de una escuela de cualquier pueblecito de Aragón, por ejemplo, que estamos aquí, y ves el impacto que ha tenido la Internet y las ideas de toda esta gente en maestros y maestras que están haciendo cosas súper interesantes que no tienen nada que envidiar a escuelas de grandes ciudades de países que... Y con muchísimos recursos, tanto tecnológicos como de todo. Efectivamente. Es que la clave no está tampoco tanto en la tecnología, cuando tienes un nivel medio, como en la pedagogía, y eso son ideas en el fondo. Por lo tanto, yo creo que a nivel didáctico España está perfectamente a nivel de otros países del mundo. El Internet leemos lo que hacen y lo que escriben y por lo tanto somos comparables. Si esto no es un concurso tampoco. Bueno, es una idea que nosotros en la revista hemos repetido en muchas ocasiones, que es la tecnología no es un fin, es una herramienta al servicio de la pedagogía, ¿no? Esa pedagogía del siglo XXI que tú, Jordi, muy bien describes, sí. Que imagino que es una pedagogía que está por hacer, o sea, que todavía queda mucho, ¿no? Que está en ciernes. Se está creando ahora, nosotros eso lo llamamos emergentes, es decir, está llegando a ser, pero todavía no es. No se ha investigado bastante, es potencialmente disruptiva, es decir, puede acabar con cosas. Hablábamos ayer, por ejemplo, del papel de los libros de texto, tanto en papel como electrónicos, en una pedagogía que pone en manos de los niños un dispositivo, como los tablets o los ultraportátiles, con los que pueden acceder a cualquier información que hay en el mundo, ¿no? Es necesario todavía hacer una compilación organizada, ordenada, con actividades didácticas sugeridas y vendérsela a cada niño. Es decir, es posible que la digitalización cambie muchas cosas, costará, porque las ideas de la gente son mucho más persistentes y no siguen, digamos, el ritmo de la tecnología. Y es más, no todas las promesas de la tecnología tienen mucho sentido en educación. Hay cosas que están muy bien en el mundo de los negocios, pero que no tiene el menor interés quizá en la escuela. Por lo tanto, la relación entre pedagogía y tecnología es biunívoca. La pedagogía va adelante en el ámbito pragmático, a la hora de hacer cosas con niños. Pedagogía adelante, tecnología detrás. Pero a la hora de imaginar posibilidades, en muchas ocasiones tecnología sugiere cosas. Claro. Es decir, en un momento determinado tú dices, hay una cosa que se llama blog. ¿Qué puedo hacer? Sin pedagogía no se te ocurrirá qué hacer con ella. Pero esa nueva herramienta te puede sugerir qué pedagogías vas a aplicar o qué teorías de la enseñanza, del aprendizaje, vas a poder utilizar con alumnos para dar sentido a esa herramienta en tu trabajo. Entonces tienes blogs de aula, blogs individuales, o puedes convertir el blog en pues bueno, la revista escolar que Freinet hacía con planchas de gelatina y con sus imprentillas, que era muy complicado. Y fíjate, esa idea de que los niños produzcan texto, se imprima y se difunda, es decir, que su creación tenga un público, es una cosa que tiene mucho sentido porque da autenticidad a lo que hacen. No hacen un ejercicio escolar para que el maestro lo guarde una vez corregido, sino que escriben no para el maestro poner nota, escriben para sus familias, para el pueblo, para sus primos, para la gente de fuera y para el mundo mundial. Hay una experiencia muy interesante de niños trabajando, por ejemplo, Wikipedia, construyendo conocimiento y elaborando artículos de la Wikipedia. Bien, ese tipo de herramientas
lo podemos asimilar a la libreta de texto de toda la vida. De toda la vida, sí, claro, exacto, el cuaderno. O el cuaderno, o bien lo que podemos hacer es decir, no, a ver, lo que estamos haciendo es una especie de publicación mundial. Es decir, nos vamos a meter en una comunidad que va a leer lo que nosotros hacemos y que nos va a corregir, va a sugerir mejoras, etcétera. Y va a romper los muros de la escuela. Y esta es otra de las grandes ideas. Las escuelas todavía las pensamos como pobres, porque lo han sido toda la vida, y autosuficientes, encerradas en sí mismas. Con la Internet es mucho más fácil que nunca colaborar entre ellas. Y colaborar tanto a nivel profesores como a nivel alumnos, es decir, hacer trabajos de tipo telecolaborativo, trabajar por proyectos en los que se divida el trabajo o se hagan trabajos paralelos o entre todos construyamos algo. Y así pueden colaborar escuelas que incluso están físicamente cerca, pero también escuelas que están muy alejadas. En España hay una tradición bastante grande de proyectos telecolaborativos, en Cataluña, por ejemplo, y la verdad es que los resultados son fantásticos porque aportan un plus, ¿no? Imagínate un aula que, elaborando un proyecto, además se relaciona en inglés con una escuela inglesa, por ejemplo, ¿no? O imagínate... Los proyectos e-twinning de... Exactamente. Y los proyectos de IARN y de otras instituciones. IARN creo que nació para que rusos y americanos se hablaran en un momento determinado y ahora, bueno, es una plataforma para que la gente se relacione y encuentre otros interesados en hacer cosas. Y ese es el caldo de cultivo en el que está apareciendo todo esto. Yo creo que en unos años, digamos que ese mare magnum que hay ahora va a decantar, algunas ideas las vamos a despreciar o a apartar y va a quedar una pedagogía bastante sólida, que tendrá fundamentos, patas en el constructivismo social, en Vygotsky, en Piaget, en otros autores, pero también aportaciones nuevas pues, de las redes, de establecer contactos, de los entornos personales de aprendizaje, de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? De alguna manera. Uno de los temas, Jordi, que comentabas ahí, que me gustaron personalmente mucho y que está muy vinculado a lo que acabas de decir, los proyectos colaborativos. Nosotros en nuestra revista hacemos una especial defensa de este tipo de proyectos. De hecho, acabamos de lanzar unos premios proyectos por trabajos y que han tenido una aceptación maravillosa, ¿no? Estamos totalmente pues muy ilusionados con los resultados, ¿no? Como decía, uno de los comentarios que hiciste ayer que me gustó mucho en idea es el tema de la educación como participación, ¿no? Ponías una diapositiva de una tribu en la cual la tribu contaba como el conocimiento antiguamente de la tribu era, ¿no? era colaborativo, era participativo, y tú decías que la educación hoy día debe ser así, ¿no? Debería ser así o debe, ¿no? O... Debería ser también así. También así, ¿no? Sí, bueno, la ventaja de la participación, el modelo que tenemos es el de las tribus preliterarias, es decir, cuando no hay texto, cuando no hay manera de dejar por escrito la tradición para que los jóvenes o el futuro pueda leer lo que saben los viejos, es cara a cara y es participativa. Y participativa quiere decir que las niñas aprenden a ser mujeres jugando con mujeres o jugando a ser mujeres. Y los hombres aprenden a ser hombres en la tribu pues participando en los ritos, ¿no? Y hay un momento, la adolescencia, hay una serie de rituales y a partir de ahí son adultos, etc. Pero una persona educada en una tribu no es una persona que sabe mucho de algo, sino que es una persona que es capaz de participar en toda la vida social de la tribu. Y el ejemplo que ponía era que los grupos universitarios también funcionan así, un poco como tribus. Sí. Me estaba burlando un poco, pero es cierto. El proceso de socialización de los nuevos miembros, becarios, etcétera, ocurre por ósmosis, viviendo el día a día cotidiano, no a través de procesos pautados, normados de educación, sino simplemente conviviendo y asumiendo poco a poco más responsabilidades y, bueno, ascendiendo. Esto se ha estudiado, no es una cosa que me haya inventado yo. Se llama comunidad de práctica, Etienne Wenger y Leabe lo han estudiado, y a esa manera de convertirse desde fuera hasta adentro en un miembro activo de la comunidad se llama participación legítima periférica. Hay todo un corpus de conocimientos, pero yo lo que destacaba es que debemos ser conscientes de que la escuela es una institución cultural donde sumergimos a los niños, que es más que libros de texto, más que pizarras, más que tecnología. Es un sitio donde se socializa y se convive. Eso nos permitiría, por ejemplo, ser críticos con modelos de formación de e-learning introducidos muy tempranamente, sobre todo si es todo e-learning. Hay que convivir y hay que salir al patio, porque en el patio se aprende mucho, por decirlo de una manera rápida. Perfecto. Esa es la idea. También relacionado con esta idea, también está la idea que me gustó mucho del conocimiento. El conocimiento, me contabas ayer que no te gustaba la idea del conocimiento se adquiere. Como que no se adquiere, ¿no? Se consigue, pero no. Explícalo tú porque me gustó mucho. Sí, bueno, la idea es que en el lenguaje cotidiano es todo metafórico, siempre. Quiero decir que incluso los términos, hay algún autor, ahora no recuerdo, que pone este tipo de ejemplos, que incluso el lenguaje abstracto en el fondo son por elevación de cosas concretas. Ejemplo, tener esperanza
es esperar algo, es decir, tener la expectativa de que ocurra algo. A veces algo que no sabemos lo que es. Pero prácticamente el lenguaje cotidiano abstracto no deja de ser cosas que tienen cuerpo, que son palpables, que empezaron en los sentidos y nosotros las hemos convertido en categorías. Y eso ocurre también con el pensamiento. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en muchas ocasiones asimilamos conocimiento a artefacto, a materia. Un ejemplo nos ayudará a entenderlo. Gran parte de los problemas que hoy en día tienen o tenemos las personas con los formatos electrónicos es que les queremos que tengan las mismas propiedades que cuando esa información estaba sobre soportes físicos. Entonces, cuando hablamos de un libro, ahora yo te digo, tengo un libro, ¿qué te he dicho? Que tengo el contenido del libro, que tengo el objeto libro, que tengo las dos cosas a la vez. ¿A qué llamamos libro? A lo que hay dentro, que ahora lo podemos separar del objeto y convertirlo en electrones y enviarlo a la otra parte del mundo en 2 milisegundos, o estamos hablando del objeto. Entonces el conocimiento, digamos que nuestro lenguaje cotidiano, las metáforas que utilizamos para pensar sobre él y para hablar sobre él, sobre todo en la escuela, son deudoras, Está muy vinculadas, son deudoras de esa metáfora conducto-sustancia. El conocimiento es como una sustancia que se puede medir, se puede trocear, se puede organizar, reordenar, y la visión de la escuela, la educación, es básicamente crear algún tipo de conducto para que ese conocimiento pase de donde reside, que suele ser la cabeza de la gente o los libros, a la cabeza de los alumnos.